Leamos Mateo 8, versículos 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, que has inspirado y has dejado registro de tu propia revelación para nosotros, en esta mañana nos acercamos con un corazón humilde, con una actitud que te reverencia, para poder abrir la escritura y que nuestra mente se abra y sea una tierra fértil en donde esta semilla pueda ser sembrada y que llevemos mucho fruto. Ayúdame, Espíritu de Dios, a poder interpretar y explicar con claridad, sin alejarme de la intención original de esta revelación, y que todos podamos ser edificados. Amén y amén. Muy bien. La debilidad y la impotencia del ser humano en términos de salvación, una vez más, están ilustradas aquí en este pasaje. La enfermedad y también la posesión demoníaca del primer siglo que leemos acá, de nuevo nos recuerdan lo impotentes que somos como seres humanos. Y no estamos hablando en términos de, ay, sí, hombre, solo medio salió a la calle, le pegó el chiflón y se enfermó. No estamos hablando de lo frágil que son nuestros cuerpos, sino de verdad la increíble impotencia frente al Salvador. Esto es bien importante que lo recalquemos y por eso ustedes van a encontrar cada vez que reciban un bosquejo en esta congregación, para nosotros es tan importante porque es el punto fundamental de cambio, no solo en la teología, sino el pensamiento del ser humano. Entenderse totalmente impotente, inútil frente a Dios a la hora de la salvación. Existen diferentes analogías, la gran mayoría de ellas muy incorrectas o muy inexactas, ¿no? A veces algunos ilustran la salvación como un hombre que se está ahogando y entonces la salvación es un tubo de esto de salvavidas que se le tira, ¿verdad? Desde el barco, y el hombre que está luchando por sobrevivir en el agua de repente lo logra alcanzar y se salva. Esta es una ilustración que no es acorde a lo que vemos en la Escritura. Lo que vemos en la Escritura no es un hombre luchando por no ahogarse. Lo que vemos en la Escritura es un hombre en el fondo del mar, muerto, ahogado. Y vemos a un hijo de Dios llegando hasta el fondo del mar, sacándolo y trayéndolo de nuevo a la vida. Esa sería una ilustración un poco más acertada. Pero el punto de la inutilidad completa, que es básicamente la doctrina de la depravación total, el hombre está depravado en el sentido de que está totalmente inhabilitado para llegar a Dios. Y esto es lo que vemos aquí en esta escena de nuevo. La enfermedad y el poder de los demonios no hubiese retrocedido por ningún efecto u esfuerzo humano, sino que fueron sanados los enfermos y los endemoniados fueron hechos libres por la pura misericordia, gracia y la intervención del Salvador. Si no, esto no hubiese sido posible. Amén. En el primer siglo, bueno, y desde antes del primer siglo, las suegras en la Biblia tienen un lugar que debemos recordar, ¿sí? Ellas estaban protegidas por la ley. Créanme que me estoy guardando un montón de chistes en este punto. Pero miren, las suegras como mujeres y como su posición en la familia, tienen
tienen una referencia y varias en la Biblia. De hecho, la ley en el Antiguo Testamento las defiende, las guarda a las mujeres que llegan a ser suegras. De hecho, el lenguaje del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento utiliza un lenguaje bien duro contra aquellos que se atrevan a dañar a las suegras, ¿sí? Trata a estos hombres de viles, malditos, porque han atentado en contra de su suegra. Y como mujeres en el Nuevo Testamento, Pedro también manda a tratarlas como vaso más frágil. Qué casualidad que es Pedro el que trata el tema de las mujeres para el trato de ellas como vasos más frágiles. Yo creo que es precisamente porque vio cómo Jesús trató a las mujeres de su familia y entonces Pedro entendió, esta es la forma en la que todo varón debe tratar a las mujeres en su familia. ¿Qué era la fiebre? La fiebre, pues todo el mundo estamos de una u otra manera relacionados con ella. La fiebre hoy no nos alarma tanto, ¿sí? Porque la medicina en nuestra época pues ha avanzado lo suficiente como para poder tratar la fiebre, ¿no? De hecho, la primera vez que le dio a Josué, a nuestro hijo, él todavía estaba bien chiquito, le dio una fiebre y no le bajaba y le dábamos algo y le bajaba momentáneamente y le volvía a subir y le volvía a subir. Y el doctor nos dijo, no vayan a permitir que la fiebre llegue a más de tantos grados, ¿verdad? Ya 39 ya es algo muy, muy difícil. Si en ese momento está la fiebre ahí, inmediatamente un baño de agua fría y no se cae. Yo recuerdo con mi esposa llorando, ay no, pobrecito, yo a la pela y echarle agua y pero le bajó, lo sacamos de la pila, lo arropamos y nos vamos al hospital y allá ya le pusieron un medicamento un poco más fuerte y todo lo demás, y le hicieron exámenes y, sí, es una infección, va. Vaya, como a los 2 días era una infección intestinal, va, pero no se le había manifestado. Entonces, hoy, tal vez esos son los casos como más alarmantes de la fiebre. Pero piensen en el primer siglo, donde no había casi que ningún recurso como el que hoy tenemos para tratar la fiebre. Entonces, cuando alguien tenía fiebre en el primer siglo, era un caso alarmante, ¿no? Porque ¿qué era? Era un malestar en el cuerpo, era una temperatura y sudaban y no había en la gente una herida, no había que se había quebrado algo, simplemente había caído en cama. Entonces es como una impotencia bien grande porque simplemente se siente muy mal y no sabemos qué es y no se ve nada en su cuerpo que le esté provocando eso. Entonces la fiebre en aquel momento pues era algo muy, muy alarmante. De hecho, algunos teólogos creen que en el primer siglo se dividían las fiebres en dos tipos, menores y mayores, las que provocaban ciertos malestares y las que estaban rayando ya en la muerte. Ese era el tipo de fiebres que se manejaban en el primer siglo. De hecho, Lucas, quien también registra esta escena de la suegra de Pedro, pues como un doctor, él era un médico como tal. Lucas decía era una fiebre muy grande, decía él, de la mamá de Pedro. En cuanto a los endemoniados, en los días de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, Dios permitió misteriosamente que los espíritus malignos, o lo que llamamos demonios, ejercieran una influencia tanto sobre las almas como sobre los cuerpos de los seres humanos, infligiendo diferentes síntomas. Por ejemplo, mutismo, digamos que no les dejaban hablar, ceguera, epilepsia, locura, ¿sí? Los demoníacos o los endemoniados se distinguen con frecuencia de los que padecían enfermedades corporales ordinarias. Y vemos varias citas, por ejemplo, en Marcos y en Lucas, que nos hablan precisamente que Jesús sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados, como que sí los ponían en diferentes categorías. Los demonios hablaban en las personas, en los cuerpos, ¿sí? Y claramente tenían un poder de corromper el pensamiento y la conducta de las personas. En el endemoniado pareciera ser que la personalidad del ser humano era destruida u obstaculizada porque había un poder superior al de esa persona.
Y básicamente esa persona estaba esclavizada a un poder maligno, que es el espíritu demoníaco, Señor. Entonces, los pensamientos parecían estar esclavos de un poder que el ser humano no podía luchar contra él. Por lo tanto, habían una persona destruida siendo oprimida por un demonio, y la única salvación de esa situación era alguien que tuviese poder más grande sobre ese demonio. Y ese era solamente el poder de Jesucristo, ¿sí? En el Nuevo Testamento y sobre todo durante el ministerio de Cristo, la posesión demoníaca parecía alcanzar como un tipo de proporción epidémica, ¿no? Cuando Jesús viene, los demonios como que parecen brotar, ¿verdad? Y hay muchas de las referencias bíblicas a esos puntos. De hecho, algunos han dicho que fue como que el diablo hubiera desatado su ejército con esperanza de frustrar el plan divino de salvación. Como ya les dije, tanto Lucas como Marcos tratan específicamente este pasaje con algunos detalles que agregan más luz, pero obviamente en armonía con Mateo. Pedro está en esta situación, ¿sí? En medio de este brote de gente y de enfermedades y posesiones demoníacas. Pedro no era un hombre soltero. Esto significa que Pedro tenía responsabilidades y no pequeñas. Este pasaje nos permite ver a Pedro desde otra óptica, desde otro ángulo. Generalmente lo primero que viene a la mente cuando alguien dice, sí, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, cuando empezó a seguir a Jesús, lo primero que mucha gente piensa, sí, impulsivo, sí, bocón, sí, violento, y Jesús le tenía que estar regañando a cada rato y corrigiendo los errores. Pero este pasaje nos muestra a un Pedro diferente. De hecho, Mateo parece dejar el registro de esta escena para que veamos otra faceta de la vida de Pedro y también la forma en la que Jesús miraba a Pedro, ¿sí? Es revelador el detalle de la suegra, porque el texto dice que estaba en la casa de Pedro. Y Pedro, de hecho, ya no vivía en su casa original. Él, Pedro había vivido en Betsaida, una aldea muy pobre, ¿no? Lo que hoy llamaríamos como un asentamiento. Sí, Pedro vivía allí y ahora se había pasado a vivir a la casa de su hermano Andrés en Capernaum. Y algunos creen que probablemente se había pasado a vivir ahí para estar más cerca de Jesús. Pero entonces Pedro no se fue solito, sino que llevaba a su esposa y llevaba a su suegra. ¿Por qué? Porque eran hombres, eran familias que no podían decir, Simón, me voy a pasar a vivir por allá. Está bueno, averiguame si hay alguna propiedad ahí a la venta, vos la voy a comprar. No existía esa capacidad en ellos para poder decir, vamos a suplir todas nuestras necesidades, sino que el registro bíblico nos muestra a familias de escasos recursos intentando sobrevivir y haciendo sacrificios más allá de los comunes con tal de estar más cerca del Salvador. Solo porque me pica la lengua, voy a adelantarme un poquito a la aplicación, porque esto nos empieza a enseñar qué tanto hoy estamos dispuestos nosotros a hacer esos sacrificios por estar más cerca del Salvador. Sí, generalmente nuestros primeros pensamientos son en nuestras comunidades, en cómo vivimos mejor nosotros, y de repente, híjole, así pues, ¿será que yo tengo que hacer algún tipo de sacrificio con tal de estar más cerca del Salvador? Y esto se tiene que traducir en un asunto muy personal, o al menos muy del núcleo familiar en el que vivimos, ¿sí? Estar de verdad dispuestos a decir, bueno, yo pudiera vivir más cómodo, pero el Señor me está pidiendo que haga esto, que haga lo otro. ¿Por qué no? Estaríamos dispuestos cada uno de nosotros a hacer algún tipo de sacrificio, ¿no? Por estar más cerca de nuestro Señor, o al menos más cerca del llamado al que se nos ha hecho. Una de las primeras cosas cuando dejé de pastorear la iglesia anterior, una de las primeras cosas que me dijeron, mira, te vas a ir a vivir a Estados Unidos y esto y lo otro, y vas a trabajar en el ministerio allá. Entonces yo le dije a mi esposa, estamos dispuestos, ¿verdad? Nos vamos, ¿sí? Cualquiera diría, Estados Unidos, qué Chile era la nación. Pero un hermano que ya ha trabajado en este ministerio me dijo, mira,
qué bonito que te estén llamando a ir a vivir a Estados Unidos, pero yo te quiero explicar mi experiencia personal en este ministerio. El ministerio con el que trabajamos no es una mega iglesia, no es un ministerio que tenga abundantes recursos. Allá vas a ir a vivir y sí va a ser un asunto un poco escaso. O sea, probablemente va a haber un salario para vos y tu familia y va a ser algo, pues, de verdad muy limitado. ¿Estás dispuesto? No creas que porque es Estados Unidos, carretera al Salvador, no, o sea, va a ser algo un poco complicado. ¿Estás dispuesto, verdad? Entonces con mi esposa dijimos, sí, hagámoslo, estamos dispuestos porque es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero en su providencia no sabíamos que había familias que iban a solicitar que se fundara una nueva iglesia y entonces por la gracia de Dios nos quedamos. Pero esto que vemos en este pasaje nos revela esto, ¿no? Una disposición de decir, me voy a incomodar por el bien de mi Salvador, por el bien de aquel que me llamó. Tiene que haber una actitud en ese sentido, ¿no? Entonces es revelador ese detalle de Pedro y su suegra en su casa, de hecho que ni era su casa, sino la casa de su hermano. Estos detalles nos dejan entonces ver la realidad económica, social, familiar, y quiero llamar su atención a esto, la situación de uno de aquellos que el Señor llamó y de los cuales vemos el cambio del mundo. Cuando hablamos en términos históricos, cuando alguien me pregunta, mira, ¿cuál es el objetivo de estudiar la historia de la iglesia? Una de mis materias favoritas es la historia de la iglesia. Entonces alguien me dice, pues, ¿por qué tanta fascinación con la historia de la iglesia? Entonces yo le respondo y le digo, mira, esto es algo que yo he aprendido de varios de mis maestros de historia de la iglesia. No hay manera de hablar de la civilización humana separado de la historia de la iglesia. La civilización que hoy conocemos es gracias a que hubo un inicio de esa civilización en pensamiento, en acción, en trabajo. Y la civilización hoy es gracias al fundamento del cristianismo. Hubo hombres que Jesucristo eligió, quienes iniciaron el proceso de la construcción de la civilización. Esto es algo que el pensamiento ateo no va a reconocer nunca, pero nosotros sabemos que es verdad. Y hace un par de años, el ateo más famoso que existe hoy en día, Richard Dawkins, escribe en una revista un poco prestigiosa y dice, finalmente estoy llegando a la conclusión de que no es tan buena idea quitar todo vestigio de cristianismo de las sociedades. El mismo ateo reconoce y dice, no, si de verdad quitamos el cristianismo, no nos conviene tanto. Aunque no estamos de acuerdo con el cristianismo, de verdad, si se fueran de nuestras sociedades, esto se arruina. Los mismos ateos reconociendo esto. Al final de su vida, el gran, famosísimo ateo Christopher Hitchens decía, si yo hubiese hecho bien mi trabajo y hubiese convertido a todos los cristianos al ateísmo, dice él, y si hubiera quedado un cristiano, yo a ese cristiano lo dejaría, no lo convertiría al ateísmo. No sé por qué, pero no me atrevería. Finalmente, mis hermanos, la civilización existe porque Jesucristo eligió a estos hombres y vean de dónde los sacó para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta ver un poquito más allá de nuestra realidad próxima. Pero si nos vamos más atrás y vemos cómo inició todo lo que hoy vimos, todo lo que hoy vivimos y somos y tenemos, es gracias a esto, a que Jesucristo dijo, la civilización va a ser fundada a través de estos hombres que voy a elegir. Y estos son los hombres que estamos viendo en la elección soberana de Dios. El hecho de que Jesús visitara la casa de Pedro también nos muestra como punto central la actitud del Salvador, ¿sí? La bondad, el amor y el verdadero interés de Jesús por sus seguidores. El texto indica que Jesús no estaba interesado solo en Pedro mientras éste lo seguía. Pedro, mira, tenemos que hacer aquí, tenemos que ir allá. Señor, pero fíjate que mi suegra está enferma, ¿será que puedo ir? Pedro, pero mira, pues, pero regresar rápido, ¿ah? No vemos ese Jesús.
Vemos un Jesús, tu suegra está enferma, vamos, yo te acompaño. Vemos un Jesús interesado no solo en el Pedro que lo sigue, sino un Jesús interesado en el Pedro y el resto de sus problemas. No que la suegra haya sido un problema para Pedro, sino que Pedro tenía, no fue un chiste, ustedes se rieron. Es que Pedro tenía otras situaciones a las cuales atender, y el Jesucristo que vemos revelado es el Jesucristo interesado en el todo de la vida de sus seguidores. Algo parecido relata Mateo, ¿no? Cuando Jesús vino a su casa a reunirse con los demás que eran colegas de Mateo. El Nuevo Testamento no revela si Jesús fue a la casa de cada uno de sus apóstoles. Pero no sería descabellado pensar que esta era una práctica de Jesús para con sus seguidores más íntimos. Este pasaje revela a Jesús más como un jefe, un líder interesado en las vidas de sus seguidores. Miren, aunque la traducción al español dice que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre, el griego original nos revela por medio de la palabra pirezó, que significa sufrir de fiebre, sufrir de verdad grandemente por la fiebre. Y tal como ya lo mencionamos, el relato de Lucas nos dice que la fiebre era grande, como más que un resfriado, ¿no? No era algo de que, sí me siento mal, no, es un asunto de que raya con la muerte. De verdad está postrado porque ya hicimos todo y no sabemos qué más hacer. Es probable que en los próximos minutos, días, horas, ella muera. Era algo de verdad ya muy alarmante. Es por estos detalles que lo que Jesús hizo cabe dentro de los milagros que Mateo registra para dejar en claro la llegada del reino de Dios. Uno de los puntos, de los temas centrales de la Biblia es el reino de Dios. Permítanme, acompáñenme a entender un poquito esto. Hay dos formas de entender los temas que encontramos en la Biblia, ¿sí? En esta congregación nos esforzamos para predicar de la manera expositiva. Se conoce nuestra predicación como una predicación expositiva. ¿Qué significa una predicación expositiva? Significa que leemos el texto y por medio de ciertos métodos, estudios y cuestiones que hacemos, extraemos del texto el significado, ¿sí? Vamos al texto y lo extraemos lo que significa. La otra forma de predicación, o una de las otras formas de predicación o enseñanza, es que si pues yo le quiero enseñar a mi congregación tal cosa. Vaya, entonces les quiero enseñar esto y aquello. ¿En qué me ayuda la Biblia a lo que yo estoy pensando? Esa es una predicación temática. Yo impongo un tema y veo en la Biblia algo que me ayude. La Biblia me ayuda a mí en lo que yo ya establecí. Esa es una forma de predicación. Pero nosotros predicamos pasajes, no predicamos temas. Por eso vamos a los pasajes y lo que encontramos en el pasaje, eso damos. Entonces cuando alguien dice, es que yo quería de tal sabor, hoy no se lo ofrezco, señor, porque el sabor de la Biblia es este hoy. No tengo más platos para darle, sino que esto es lo que la Biblia me dio hoy, ¿sí? ¿Ok? No estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo. Lo que estoy diciendo es que creemos que es más sólido y más seguro predicar desde lo que la Biblia revela. Cuando hablamos de lo que la Biblia revela, no significa que la Biblia no tenga temas. La Biblia tiene temas y tiene temas centrales, los cuales la Biblia los revela. Nosotros no los imponemos. Lamentablemente, la habilidad humana es tal que podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos. De verdad, si yo empiezo a hablar de algo y empiezo a buscar algunos textos por ahí, suenan hasta chileros, ¿verdad? Yo puedo decir un montón de cosas y puedo hacer que la Biblia se amolde a lo que yo esté diciendo, ¿sí? Y créanme que eso es bien sencillo y abunda. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros buscamos cuáles son los temas que la Biblia da, porque la Biblia es el único libro que está vivo. Es vivo y eficaz. No es un libro que nosotros podemos venir y decir lo que se nos antoje. Ella misma nos va a refutar y ella misma se va a comprobar
ella misma va a dar sus temas. Es como que lleguemos a un estanque de agua y digamos, ¡ala, qué bonito el estanque! Y de repente el mismo estanque, ¡pum!, saca a la superficie. Y si, ¿y eso de dónde salió? ¿Qué es? Entonces el estanque, como que el estanque tuviera vida y nos dice, esto es lo que tengo en el fondo y quiero que lo saques. Y entonces a la superficie del estanque vemos y decimos, ah, qué bonita esta planta, o qué bonito esto que sacó, y entonces lo sacamos. La Biblia es como ese estanque que nos saca a la superficie los temas que ella quiere que enseñemos. Y cuando vamos al estudio serio de la palabra, vamos a ver que la Biblia revela el pacto, la Biblia revela el reino, la Biblia revela la salvación, que es casi lo mismo que el pacto y que no está divorciado del reino. La Biblia revela el fin de los tiempos o la escatología, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, si yo les digo, miren, fíjense que vamos a tener un seminario de finanzas, adivinen de dónde vamos a sacar la información para las finanzas, de la Escritura, ¿sí? Pero las finanzas, la educación de los hijos, por ejemplo, nuestras relaciones con las demás personas, todo ese tipo de cosas no son temas centrales de la Biblia. La Biblia habla de ellos, pero no de manera central. El pacto, el reino, son los temas centrales de la Escritura. Por eso, cuando leemos Mateo, lo tenemos que leer a la luz de esos temas que la Biblia sacó. Y los milagros que hoy estamos estudiando, ya estudiamos el milagro del centurión, ¿no? Del leproso, ¿verdad? Cuando Jesús, y ahora el de la suegra de Pedro, son milagros que vienen a ser importantes. ¿En qué contexto? En el contexto de que el reino ha llegado. Si el rey ya vino, ¿cómo lo sabemos? El rey empieza a sanar enfermos, el rey empieza a hacer milagros, el rey empieza a dar evidencia de que el reino ha llegado. Ese es el contexto de lo que estamos viendo, ¿sí? Sin utilizar más que su mano milagrosa, Jesús toca a la suegra y la fiebre dejó a la suegra. La fiebre le dejó, viene del griego afiemi, que es la misma palabra de donde traducimos perdón o perdonar. ¿Qué significa eso? Que finalmente la fiebre perdonó a la suegra. Por lo tanto, los yernos también las tienen que perdonar. Miren, en profundo agradecimiento a Jesús, la suegra de Pedro se levanta de su cama y les servía. Pasan las horas de ese mismo día y parece ser que la gente se entera y dice, ahí está aquel que sana. Ahí está aquel que hace un rato estaba predicando allá en el monte, que sanó a aquel leproso, que sanó al siervo del centurión, ahora sanó a la suegra de Pedro, ¿sí? Entonces ahí está, vamos. ¿Y qué pasa? Se llena la casa de ese lugar de enfermos, de endemoniados, porque ahí está que está sanando. Tal como lo vimos en uno de los pasajes de Mateo 4, aquí también hay una distinción específica entre los endemoniados y los enfermos, como lo dice el versículo 16 de este pasaje. Y trajeron a él no pocos, sino muchos enfermos. Yo me ha tocado ir al IX a hacer un par de diligencias ahorita por lo de que nació mi hijo, ¿verdad? Nació Lucas. Y yo me paro y afuera y veo esas colas de gente enferma, ¿sí? Que están necesitando. Yo algo así me imagino que era cuando buscaban a Jesús, ¿no? Es impresionante la forma en la que Mateo registra lo siguiente. Dice, con la palabra, esto viene del griego logos, con la palabra los sanó, echó fuera demonios, con la palabra. ¿Qué hacían tanto los médicos de esos tiempos como los médicos de hoy? Doctor, fíjese que estoy enferma de esto. Ok, sea sano. Los doctores de hoy no nos dicen eso. Los doctores de hoy usan que un examen, que un implemento, que un ungüento, que una medicina, usan algo para sanar. Este doctor con la palabra, ¿sí? Una declaración, porque el griego ahí es logos.
dice Mateo, con el logos. Es la palabra de Dios la que sanó. Y esta palabra generalmente es pronunciada por Dios o por alguno de sus elegidos, pero aquí el término de logos Mateo lo utiliza como algo que Jesús dijo, pero el apóstol Juan lleva este término no solo a lo que Jesús dijo, sino que a lo que Jesús es. Jesús dijo porque Él es. Él es la palabra encarnada de Dios. Jesús no es alguien que tenía palabra de Dios. Yo, por ejemplo, estoy predicándoles hoy y cualquiera diría, sí, es que Willy tiene palabra de Dios, porque lo hemos leído, lo hemos estudiado y todo lo demás, y tenemos palabra de Dios para compartir. Es algo que yo tengo, pero yo no puedo decir, yo encarno la palabra de Dios. De Jesús, Juan dice, Él es la palabra encarnada. Aquí Mateo dice, solo el poder de la palabra fue suficiente y echó fuera demonios. Ahora, echar fuera viene del griego ekbaio, que dice que es con la noción incluida de cierta violencia para sacar, expulsar. Y deseo resaltar este punto porque las palabras en el idioma original, en el griego, nos van a regalar en este momento un contraste maravilloso. Al expulsar demonios, Jesús lo hace como se lo merecen, con violencia. La palabra indica que Jesús hacía uso de la violencia necesaria para con las criaturas espirituales que en un tiempo muy antiguo, antes de la creación probablemente, en esa revolución angelical, junto con Satanás, se tornaron en contra del Hijo de Dios. Y entonces Jesús, ahora encarnado, llega a esta escena y le dice a los demonios, ¿me recuerdan cuando ustedes se alzaron en contra mía y creyeron que aquí se iban a esconder en los cuerpos de esta pobre gente? Así como los eché del paraíso, ahora los echo de los cuerpos de esta gente. Y con la palabra de su poder y con violencia los echaba fuera. Echa fuera a los demonios y dice, y sana a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dice el verso 17. Y esta profecía está registrada en Isaías 53, versículos 4 al 6. Dice, ciertamente él llevó, dice Isaías. Voy a parar ahí. ¿Cuánto tiempo después es que Jesús está hablando Isaías? Isaías está hablando antes de Jesús, no está hablando después de Jesús. Isaías está hablando 600 años antes de Jesús. ¿Y en qué tiempo está hablando Isaías? En pasado. Ojo con eso, bien importante. Dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías está profetizando de Jesús en el futuro, pero lo está haciendo en pasado. Es paradójico, ¿sí? Uno de los pasajes más hermosos que el oído humano jamás ha escuchado. Está dando por sentado que este del cual estaba profetizando iba a venir, pero al mismo tiempo ya fue. Eso solamente es posible por la gracia y el poder misericordioso de nuestro Dios. Ahora, atención al contraste que Mateo registra. De acuerdo a Mateo, dice que expulsó con violencia los demonios, ¿sí? Pero con los enfermos dice, tomó nuestras enfermedades. Y en el griego original, lambanó significa tomar sin la noción de violencia, con amor y compasión. Cuando se trata de los demonios, fuerza y violencia. Cuando se trata de enfermedades, con amor y compasión.
Al enfermo no lo sana con violencia, sino con amor, con compasión. ¿Sí? Aquí no vemos a Jesús. Tómate el jarabe. Ay, es que no quiero. Tómatelo, que no te lo voy a meter por los oídos. No es esa mamá que se frustra cuando los niños no quieren tomar la medicina. Jesús aquí es un hombre compasivo, amoroso. Estás enfermo, yo puedo quitar tu enfermedad. Estás endemoniado, ahora sí agárrate, porque y lo saca con fuerza. El evangelio, de nuevo, aquí es ilustrado porque esta es exactamente la manera en la que Jesús lidia con nosotros. ¿Ustedes creen que Jesús lidia con nuestro pecado de una manera amorosa? Ay, te voy a quitar tu pecado, pero no te movas para que no te dañen. No. Si somos sus hijos, si somos pecadores, vos mismo te lo buscaste y te voy a limpiar y te va a doler. Y la violencia en contra del pecado es fuerte. Y eso nos enseña que nosotros todos los días debemos de trabajar así en contra de nuestro pecado, con violencia. Ese era el lenguaje figurativo de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice, cuando tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y sácala de ti, porque mejor es que entres al reino de los cielos sin un brazo que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Lo que Jesús está tratando allí es que seamos fuertes y violentos en contra de nuestro pecado. Esto lo cortamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta negociar con el pecado. No, hombre, solo una, no, solo un poquito. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero aquí Jesús dice, no, es cortar. Y esa es la forma en la que hay que tratar con el pecado. Pero al enfermo no lo liberó así, sino con amor. Con amor y delicadeza, aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Paradójicamente, la violencia y la paz están en manos del Salvador. Y Él es tan hábil que sabe cuándo usar cuál y cómo usarla, dándole a cada uno lo que merece. Aparte de esto, Mateo está vinculando las sanidades que Jesús hizo con su sufrimiento y muerte en la cruz. Finalmente, estas sanidades tenían un propósito mayor que el simple hecho de lo que observamos en la lectura. No fueron milagros solo para que la gente, wow, ¿verdad? A veces pasan esos videos ahí, uno está viendo Facebook y de repente pasan esos videos de que hacen un truco con cartas o hacen un truco con no sé qué y todos, wow, no, o sea, los milagros de Jesús no es para que todos, wow, no, tenían un propósito mayor, es para que entendieran tanto los que lo estaban experimentando, la liberación de sus demonios, como el ser sanos de sus enfermedades, entiendan, esto es solo un pequeño anuncio de lo que yo voy a sufrir por ustedes en la cruz. Estos milagros tenían un propósito más grande en la cruz. De hecho, la profecía de Isaías pinta el cuadro de la muerte del Mesías en la cruz. D.A. Carson escribe que Mateo, en su propia traducción del hebreo de Isaías 53:4, indica su profunda comprensión de la conexión teológica entre las sanidades de Jesús y la cruz. Esto tiene que ver uno con otro. A otro comentarista que se llama Stanley T. Toussaint comienza y dice, la profecía del Antiguo Testamento anticipa la obra de Cristo en la cruz cuando él llevaría los pecados del mundo y así hacer provisión para remover los resultados del pecado, enfermedades, muerte y posesión demoníaca. Siempre vamos a encontrar una relación tanto directa o indirecta entre el pecado y la enfermedad o los males que atacan al ser humano. Esta es una escena al parecer muy simple y sin mayor significado, sin embargo, que cobra mucha importancia en el cumplimiento de una profecía importante. Este evento que estamos leyendo hoy trata del cumplimiento de una de las profecías más bellas del Antiguo Testamento. Aquí Jesús llevó nuestras enfermedades. Luego de estos versos, el judaísmo moderno no tiene excusa para decir que Jesucristo no es el Mesías. Ustedes conocen y saben que el judaísmo de hoy, las sinagogas de hoy, aquí en Guatemala hay judaísmo, no tanto, pero se encuentra. Y pues hay judaísmo, obviamente, desde Israel, en muchas partes del mundo.
en donde ellos los días de reposo se reúnen en la sinagoga y tienen lecturas. Y ellos no, para ellos no existe el Nuevo Testamento, porque Jesús no es el Hijo de Dios. Para ellos las escrituras sagradas son el Antiguo Testamento y unos cuantos documentos más que nosotros le llamamos apócrifos o no inspirados. Pero el problema es que ellos son judíos y creen en el Antiguo Testamento, y en las sinagogas tienen que leer Isaías 52, Isaías 53. ¿Cuál es el problema? Que ellos tienen el testimonio, no solamente del Nuevo Testamento, sino vasto testimonio de muchos testigos de que ese Jesucristo, en el que ellos no creen que es el Hijo de Dios, vino a darle cumplimiento exacto a todas las páginas del Antiguo Testamento. ¿Saben qué? Me puse a ver varios videos de varios rabinos, y ellos dicen, sí, leemos en las sinagogas Isaías 53, pero no lo explicamos porque es un pasaje muy complicado. No es que sea complicado, es que se cumple en Jesucristo, pero no lo quieren aceptar. Y ese es el problema de muchos de ellos. En fin, la suegra enferma de Pedro sirvió providencialmente para dar pie para que la profecía se cumpliera. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, hoy por hoy existen muchos que desean trasladar esta escena intacta a una situación hoy, específicamente las sanidades. Aunque no negamos el poder de Dios sobre la enfermedad hoy, ¿sí? Creemos. No sería entonces, lamentablemente no es una aplicación responsable trasladar una escena intacta del texto al deseo de una sanidad personal o de alguien más. Ahora, esto tampoco significa que perdamos la fe cuando rogamos al Señor por una sanidad. Hemos de rogar al Señor por la sanidad propia y de alguien más, siempre, ya que la enfermedad es por naturaleza contraria al estado de la enfermedad es contraria por naturaleza al estado de sanidad en el reino de Dios. Cuando Santiago dice, si hay algún enfermo entre vosotros, es decir, si hay, porque el objetivo es que estemos sanos. Esa es la naturaleza del reino. Lo cual nos empuja también a recordar que si la sanidad que deseamos en nuestra vida no llegara, tenemos una esperanza más concreta, que es que seremos sanos por la eternidad. El que hayamos rogado por una sanidad que tal vez Dios nunca concedió en esta vida, tenemos la seguridad que esa sanidad la concedió en la eternidad, la cual es una sanidad más fuerte, más duradera, porque es eterna. Así que nuestra fe no tiene que ser reducida ni flaquear si en algún momento no encontramos una sanidad que deseamos. El mismo Pablo decía, 3 veces le he pedido a Dios que me libre de este aguijón y me ha dicho, no, bástate mi gracia. Y si nos tocara vivir con esa enfermedad, y si esa enfermedad nos llegara a matar, nuestra fe debe quedar intacta. Si un creyente enferma y muere de tal enfermedad, creemos que por la obra de Cristo, Él es sano. Y por la eternidad, aunque no hayamos visto esa sanidad en vida, la podemos creer en la eternidad. Así que, sí, roguemos por la sanidad de aquellas cosas que están mal en nuestro cuerpo y también por aquellos que están enfermos. Ustedes mismos lo podrán ver aquí, oramos constantemente por los enfermos que hay en nuestra congregación y hemos visto la mano de Dios en algunos casos. En esta vida, en algunos casos, vemos su mano en términos eternos. Y la sanidad va a llegar cuando el Rey diga que va a llegar. Así que no perdamos nuestra fe. Creamos en que Dios tiene el poder para sanar, pero Él lo hará como Él lo considera, no como a nosotros nos gustaría.
El comentario que hicimos sobre la realidad social de Pedro y su familia nos lleva a considerar lo maravilloso del poder de Dios, en que una persona de escasos recursos puede ser utilizada para cambiar el mundo. Esta es otra aplicación que yo quisiera hacer. Abundan este tipo de ejemplos, de verdad, y no solo muy famosos, sino también aquellos que no son tan famosos, ¿verdad? Pero la diferencia radica en lo siguiente: el crédito de una superación personal, el crédito, la gloria al final de una superación tiene que ir a Jesucristo. Existen cientos de libros y películas dedicadas a ¿qué? A historias de éxito en el ámbito empresarial, en políticos, en deportistas, ¿no? Que hay un deportista famoso y ¡pum! Netflix le compra los derechos para hacerle una subserie. ¿Va? ¿De dónde vino este deportista? Y entonces hacen una serie y les muestran fotos. Vino de allá, de las favelas de Brasil, allá en el asentamiento, no tenía ni para comprar zapatos y esto, y de repente, y hoy es el gran deportista. Esas historias abundan, ¿no? Esas historias son, pero de verdad, maravillosas. Y cuando hablamos de estas historias, el objetivo es que la gloria y el crédito siempre sean para Dios. Lamentablemente, la gran mayoría de estas historias de superación personal terminan con una frase, ¿no? Tú puedes, hazlo, vamos, levántate, tu voluntad, que el universo se conjuga con tu fuerza. Y generalmente, todo ese tipo de situaciones van por ese camino, ¿no? Pero cuando nosotros aquí vemos la historia de Pedro, yo leo a un hombre exitoso. Cuando leo a Pedro, ya anciano, después de haber seguido a Jesús, después de haber sufrido martirio y todo lo demás, de haber sufrido persecución y finalmente el martirio, siendo crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de ser crucificado igual que su maestro. Yo leo una historia de éxito, de superación personal, de un hombre que de verdad hoy decimos, wow, el apóstol Pedro. Pero toda su vida giró en torno a una conclusión: la gloria para mi maestro, no para mí. Y si Dios me sacó de ahí, Él me sacó de ahí. Yo no salí de allí. Él me sacó y me hizo esto. Y es la gloria para Dios, no para el hombre. Cuando hablamos de Pedro, su historia es maravillosa, no por la condición en la que el Señor lo encontró, ni por lo que logró, más bien porque Dios se glorificó en la vida de Pedro. Una última aplicación que podríamos extraer de este pasaje es la maravillosa actitud que Jesús tiene para con sus seguidores. El amor, la bondad y el genuino interés por el todo de su vida que tenían por sus seguidores al visitarlos en sus casas y expresar no solo un genuino interés en ellos, sino también por resolver aquellas cosas que ellos no podían. Me recuerdo mi esposa, en el lugar donde mi esposa trabaja, ellos de vez después de cierto tiempo cambian de director general, ¿no? Y los directores generales vienen de otros países. Y de repente vino un director, era estadounidense, si no estoy mal, y me decía a mi esposa, él tiene la costumbre de ir a conocer las congregaciones de todos los que trabajan en la organización. Trabajan más de 100 personas ahí, creo yo, y entonces él andaba e iba a las iglesias de los que trabajaban con él para ir a conocerlos, para ver de dónde venían. Digo yo, qué buena intención la de este cuate, porque no, usted trabaja aquí, trabaje, pues si no, no le pagamos. No, era, sí, usted trabaja aquí, pero lo quiero conocer. Entonces vemos a este Jesús interesado en aquellos que lo seguían y no solamente en lo que Jesús se podía beneficiar de ellos, sino al contrario, yo cómo los puedo beneficiar a ellos, y un genuino interés. Todos aquí tenemos de alguna manera alguna interacción con personas fuera de nuestro núcleo familiar. Seamos jefes, dueños o trabajadores o simplemente líderes de algún grupo. Creo que podemos copiar la actitud de Jesucristo y más que creo, debemos copiar la actitud de Jesucristo al interesarnos por aquellas personas que trabajan con nosotros. Más allá de la simple
de la simple relación laboral que tengamos, interesarnos por ellos y buscar la manera de conocerlos más. Creo que Jesús ha hecho un excelente trabajo al dejarnos este registro y que nosotros podamos vernos ahí ilustrados, ¿verdad? Debemos acercarnos a aquellos que están a nuestro cargo y expresar un genuino interés por ellos. Finalmente, la actitud de la suegra de Pedro después de su sanidad debe ser la nuestra también. Y esa debe ser nuestra actitud a diario, porque el Señor ha hecho por nosotros más que sanarnos. Nos ha vuelto a la vida de nuestra mortandad de pecado, y es por eso que si el Señor no nos llegara a regalar sanidad en nuestros cuerpos, de la misma manera debiésemos servirle con todo el corazón, la dedicación por lo que Él ha hecho por nosotros. Sirvamos al Señor en agradecimiento, mis hermanos, a lo que Él ha hecho. Amén. Pongámonos de pie.